10:46 en la Argentina. Cambiando de tema y yendo a otra cosa, vamos a hablar de lo que es el tema judicial, que a nosotros nos interesa mucho, para que la gente se entere, para que la gente comente, entienda, comprenda las cuestiones que hacen a uno de los poderes del Estado, como el poder del Estado, que es el poder judicial, se desempeña en beneficio de los ciudadanos. Le quiero contar que el juez de Corte de Justicia de Salta, además director académico de la Escuela de la Magistratura, el doctor Fabián Vitar, fue electo vicepresidente de JUFEJUS, que es el órgano que reúne a cortes y superiores tribunales de justicia de todo el país. La jueza del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, se llama Emilia María Valle, fue electa para presidir la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, JUFEJUS se llama, durante el bienio 2024-2026. Y como secretaria, en tanto fue designada Adriana García Nieto, jueza de la Corte de Justicia de San Juan. ¿Qué es la JUFEJUS? Es la institución fundada en el año 94, tiene numerosos objetivos, entre otros, preservar la independencia de los poderes judiciales provinciales, mirá la importancia de eso, fortalecer el reconocimiento como Contralor Constitucional de los otros poderes del Estado, también importantísimo, otorgar seguridad jurídica a la sociedad y resaltar el rol como hacedores de las políticas judiciales, también importantísimo. Doctor Fabián Vitar, Jorge Calvo lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Muchas gracias por llamar. Bueno, muy interesante esto cuáles son los postulados, las premisas, la misión que cumple JUFEJUS, ¿verdad? Sí, la verdad es que como organización es muy proactiva en la búsqueda de esos objetivos, básicamente planteos como la defensa irrestricta de la independencia judicial, haciendo planteos a nivel federal, cuando en alguna provincia hay conductas de los otros poderes que están avasallando o poniendo en riesgo o intimidando al Poder Judicial y en ese punto a la independencia del Poder Judicial. La verdad, Jorge, ha sido un enorme honor por parte de todos los jueces de Corte y Superiores Tribunales de Justicia de la Argentina esta elección, que he sido honrado como vicepresidente. Ha sido también un reconocimiento a Salta, porque como bien vos leíste su postulado, los dijiste, estamos hablando de conductas activas tendientes a definir políticas judiciales. Y Salta ha sido impulsora, ha sido pionera de muchas políticas judiciales que implican un mejor servicio de justicia, un acercamiento de la justicia a la gente, la aplicación de las nuevas tecnologías para la justicia más ágil, para romper esa mora que tiene la justicia. Ha sido ejemplo en muchas otras provincias, donde discutimos en este ámbito de la Junta Federal, Jorge, estos éxitos, discutimos los fracasos, aprendemos unos de otros, nos contamos qué políticas judiciales están siendo efectivas, nos ayudamos con tecnología, nos ayudamos con recursos humanos, discutimos los temas nacionales que hacen a la independencia del Poder Judicial, que hacen a la obligación de los jueces y juezas de toda la Argentina, que nada más y nada menos, Jorge, representamos casi el 90% de las cuestiones que se dictan sentencia en la Argentina. Solo el 10% son cuestiones federales que no las tratan las cortes o superiores tribunales, que tienen distintas denominación. Lo demás, la justicia en la Argentina está en manos de las cortes, o sea que la justicia en la Argentina tiene la responsabilidad de esta Junta de marcar algunas líneas generales sobre hacia dónde debe ir el país para tener esa seguridad jurídica que necesita el país para progresar. Somos absolutamente conscientes y activos en conseguir, en buscar, en promover la seguridad jurídica que Argentina necesita para las inversiones, para la tranquilidad de la sociedad,
Y bueno, estas son las cosas que discutimos en la Junta Federal de Cortes y bueno, la verdad que para Salta ha sido un honor que la hayan tenido en cuenta para ocupar uno de los dos cargos de conducción como es la vicepresidenta de esta Junta. Bueno, yo creo que esto es sumamente importante, toda vez más allá de lo que significa la elección del doctor Vitar como vicepresidente de JUFEJUS, pero los postulados de JUFEJUS es una cosa muy importante que no debería escapar a ningún letrado y menos tampoco a un ciudadano común. ¿Por qué? Porque estamos hablando del perfeccionamiento del sistema democrático. ¿Por qué hablo de eso? Porque hablar de la independencia de los poderes judiciales provinciales no es otra cosa que hablar del perfeccionamiento de nuestro sistema democrático republicano, ¿no? Y eso es uno de los postulados de JUFEJUS. Hablar de esa Nada más y nada menos. independencia de los poderes es parte de la cuna republicana a la que nosotros tantas veces hacemos alusión porque la vemos amenazada, porque a veces es víctima de sospechas y demás. Y fortalecer el reconocimiento como contralor constitucional de los otros poderes del Estado también. Por eso digo que no es una cuestión menor alentar a que existan este tipo de instituciones donde se refleje verdaderamente la labor y la tradición que se debe custodiar dentro de la justicia, ¿no? Así es. Nosotros tenemos esa tarea y la asumimos con mucha fuerza porque el sistema republicano para nosotros es el eje del Estado de Derecho, que es lo que los jueces tenemos que defender a ultranza. Claro. Y en tiempos difíciles como lo que estamos viviendo, Jorge, con tiempos difíciles, nuestra sociedad está viviendo un momento de transición, a mi criterio, muy fuerte, donde las instituciones son las que tienen que primar. El Estado de Derecho, lo institucional, es lo que nos va a dar la fortaleza para que el país salga adelante. Y la justicia en Argentina no es como Pi, la justicia en Argentina es todo y cada uno de los jueces de corte de todas las provincias argentinas que están defendiendo estos mismos postulados, un Estado de Derecho, un sistema independiente, en crisis como las actuales donde las instituciones tienen que fortalecerse y en crisis como las existentes son donde algunos aprovechan la situación para atacar ese sistema republicano, para atacar la independencia del Poder Judicial, la dependencia de los poderes judiciales de los manejados por los poderes ejecutivos es una manera de intentar controlar a la independencia judicial y en momentos difíciles como estos, donde los presupuestos no se actualizaron, donde los presupuestos se están ejecutando los mismos que el año 2023, con una inflación del 200% generada en los últimos meses, es donde algunas discusiones que antes se dan en igualdad de condiciones con el Poder Ejecutivo, en estas situaciones se ponen en riesgo, se debilita. Es una situación que por suerte en Salta no tenemos. En Salta hay una calidad institucional que nos permite discutir en situación de igualdad con los otros poderes del Estado, porque ese respeto institucional se mantiene, pero en otras provincias no, en otras provincias donde hay crisis, en otras provincias donde el manejo de la justicia por el poder es un norte, aprovechan estos momentos de crisis para atacar esa independencia, y es donde organizaciones como estas, con la fortaleza que tiene de muchos años de existencia, nos unimos para defender el Estado de Derecho, para reforzar el sistema democrático. Ahora, le hago una pregunta. Cuando se detecta, por ejemplo, alguno de esos riesgos, pero no fue una tentativa, sino se cometió el acto, ¿no? Por ejemplo, detectaron de que evidentemente hay una invasión sobre el Poder Judicial, que no lo dejan que sea lo suficientemente independiente, que alguno de los postulados tiene una verdadera amenaza. ¿Qué hace JUFEJUS? ¿Cómo reacciona frente a un caso paradigmático, real, que se da en una situación? ¿Cómo reacciona? Mire, hubo algo para ser prácticos y no teóricos con nuestra obligación de participar. Hubo un conflicto a fines del año pasado en La Rioja, una crisis institucional muy grande entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, fuerte, dura, y nosotros nos constituimos en Catamarca,
Ajá. Nos constituimos en Catamarca, perdón, es Catamarca, nos No La Rioja, constituimos, sí. pedimos yo era miembro de la comisión directiva anterior, Ajá. nos fuimos al lugar, nos reunimos con el Poder Ejecutivo, estaba el diálogo cortado entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, Sí. servimos de nexo, le planteamos al Ejecutivo que los motivos de la ruptura que habían sido reclamos que hacía el Poder Judicial para obtener la independencia era eso, era una acción concreta para la independencia judicial, no era una cuestión patrimonial ni económica, sino una cuestión de independencia del Poder Judicial. Nuestra acción permitió tender puentes que facilitaron un acuerdo posterior. Eh, Nuestra presencia en el lugar fue lo más inmediato en el tiempo, en diciembre, pero hemos hecho varias acciones de esa naturaleza y en otras hacemos presentaciones concretas ante los poderes públicos como Junta Federal, Ujú. marcándole al gobernador o a la legislatura y a veces a consejos de la magistratura situaciones que estarían violando esa independencia, situaciones que estarían poniendo en riesgo el Estado de Derecho, y Ujú. Junta Federal se expresa concretamente sobre eso y muchas veces sirve de nexo, muchas veces aporta soluciones y esta es una de las tareas que tenemos como organización. El otro día que hablaba con la presidenta de la Corte, la doctora Ove Gerold, le planteaba el caso de lo que se ve hoy en la realidad argentina del país, donde los jueces cada vez toman mayor vigor en su trabajo, toda vez que hay muchas cosas que hoy se judicializan y que antes no. Hay Uh -huh, instituciones que ven que corren riesgo y ¿dónde acuden? Al último reducto donde tienen que acudir los ciudadanos, que es la justicia. Por ahí no sé si en uh -huh. Jufejus trataron ese tema. Ahora la judicialización de todo está a la orden del Sí. día. Donde un juez es capaz de La dictaminar judicialización, Jorge, si le sí, dan sí, es un a buen una tema. universidad, si le Mm, dan al otro, si hacen esto, si hacen... sí, O sea, el sí. juez tiene que estar preparado para esa dinámica Sí, mire, es un buen tema. La judicialización de todos los temas es una muestra del fracaso de la de la política. toma de decisiones en otros ámbitos, Claro. claro. Ujú. Hay cuestiones claramente que no corresponden a una decisión del Poder Judicial. Hay cosas que deben resolverse en el ámbito natural de la política, Ujú. de los temas que hacen a la decisión, que es competencia exclusiva de los otros poderes del Estado. Claro. La ausencia de mecanismos, ese es un problema de la sociedad, la ausencia de mecanismos para los acuerdos, la ausencia de los mecanismos de defensa de los derechos en cuestiones netamente en políticas no judiciales, lamentablemente terminan en la justicia, con un rol que la justicia no lo tiene habitualmente, pero hoy nosotros, yo he sido miembro del Consejo de la Magistratura, estoy a cargo de la formación de los jueces, hoy esa situación la asumimos como una responsabilidad que esperamos realmente que sea transitoria. No nos gusta tener el poder de resolver todas las cosas de la Argentina. ¿Qué hoy está pasando? Estamos resolviendo las cuestiones que hacen a los grandes temas de la Argentina. No es nuestro rol. Yo estoy Pero preparando, no es Jorge, para solamente que para tenga las cortes conocimiento. Sí, sí. provinciales, perdóname, no es solamente para las cortes provinciales, ¿no? La Suprema Corte de No, Justicia de no, la Nación no. también está a la orden del día con eso. No, claro, pero es una situación de, como muchas veces lo discutimos nosotros en tus programas, cuando hablamos que somos uno de los poderes del Estado, tenemos claro cuál es nuestro rol en esa conformación del poder del Estado. Ujú. Y en estos últimos tiempos, propio de la situación argentina y, y la crisis, hemos asumido, la vamos a seguir asumiendo todas las veces que sea necesario, pero siempre con el convencimiento de que Argentina tiene que caminar hacia un punto donde se establezcan políticas de Estado Ujú. que de un gobierno a otro no se puedan discutir, no se deban discutir los temas ya resueltos. Tiene que haber temas que son comunes a los gobiernos, cualquiera sean los signos políticos. Claro. La justicia tiene que tener otro rol. Estamos preparados para asumir la obligación en este tiempo, pero bregamos para un Estado de Derecho con clara división del sistema republicano. Nosotros estamos tomando decisiones que hacen a otros poderes o temas esenciales que no son exclusivamente los judiciales.
Pero conocemos los límites, sabemos nuestra responsabilidad hoy, la asumimos, estamos formando en la escuela justamente en muchos de estos temas para que tengan experticia, porque Ujú, nos llegan amparos a los claro. jueces de instancias Y para inferiores todo, que tienen fíjese, que por resolver ejemplo, cuestiones, claro, no judiciables, sí, no, conflictos. pero quiero que la gente entienda, ¿por qué le pregunto eso al doctor Vitar, miembro de la Corte de Justicia de Salta, vicepresidente de la Corte? Por ejemplo, en el tema de los servicios, la electricidad, por ejemplo, que hubo amparos, ¿de quién le pusieron amparos? Y los gastronómicos, hoteleros y gastronómicos, le pusieron amparos también de otras cosas que tienen que ver con la vida regular que puede tener un ciudadano. Entonces el juez, que antes no recibía eso, hoy tiene que estar a la orden del día, conectado permanentemente con la realidad que vive la gente como buen funcionario público que es. No sé si se entiende lo que quiero decir. Perfectamente, porque lo vivimos a diario. Ujú, La búsqueda de soluciones para las cuestiones sensibles a la sociedad, como es la electricidad, como puede ser el transporte, o puede ser ujú. el sistema de provisión de aguas, que son esenciales a la vida, que se solucionaban antes en otros ámbitos. Hoy se busca una solución en el ámbito judicial, se Ujú, hacen amparos para provisión de agua, se hacen amparos por tarifas eléctricas, se ujú, hacen amparos para obtener un beneficio de salud. ajá, eh, y eso, bueno, eso estamos tratando día a día, buscando soluciones donde no las hay, ujú, y créame que nuestros jueces están haciendo audiencias ujú. entre la sociedad que reclama y los organismos que deberían dar soluciones, y estamos buscando esa solución. Muchas de esas soluciones se dan en audiencias que tenemos en tribunales, Perfecto. que no son noticias, pero que claramente nos indican a nosotros que hay un requerimiento de la sociedad para que se encuentre un lugar donde solucionarlo. Y bueno, la justicia lo está haciendo, bueno, estamos preparados para eso, pero también tenemos claro que eso debe ser una transición, no va a llevar muchos años, pero dentro de unos años, Jorge, solamente vamos a hablar de temas jurisdiccionales propios de la justicia, Bueno, y pero esperamos que todo lo demás siga por su camino normal. bueno, es parte de la evolución de la sociedad, ¿no? Y de los problemas Y tenemos nuevos que ir en ese y el camino, ayornamiento que no tiene que tengo tener ninguna duda. la justicia, la adaptación a todo eso. Eso es parte del. Y lo hacemos. Ajá. Vos has sido testigo en estos últimos años, Jorge, con tu seguimiento a la justicia de Salta para criticar y para ponderar. Has sido testigo de el avance tecnológico que tenemos en el Poder Judicial de Salta, Sí. que tiene como Ujú, objetivo una justicia mucho más rápida. Hoy, ya hace 2 años no tenemos papel. ujú, Hay expedientes nativos digitales que murieron digitales, que claro. no tuvieron un papel en ningún momento de todo el proceso. Y eso no solo es despapelización y cuidar el medio ambiente, eso es utilizar tecnología para ser mucho más rápido, y en eso tenemos que ser mucho más eficientes, y seguimos aplicando inteligencia artificial. Mucha de lo que hacemos en la Escuela de la Magistratura está relacionada al uso de las tecnologías, en Ujú. lo que siempre con un ojo humano, siempre con la mirada de que ese número de expediente es una persona atrás. Eso Eso se lo es lo decimos a más nuestros jueces importante. permanentemente, Eso, siempre, Jorge, eso, doctor Vitar, siempre, es lo más importante, lo que hablábamos con la doctora Teresa siempre. Ovejero. Nadie va a Esa línea reemplazar al no la juez. perdemos. Nadie puede No, reemplazar el criterio del no. juez, que con esa mirada del conocimiento jurídico, de su cultura jurídica, de los fallos de acuerdo a derecho, pero tiene la mirada humana. No es un Eso, la número, equidad. el justiciable no es un número, no es un expediente, es una persona de carne y hueso que No, llegó a la justicia a plantear sus derechos y la controversia judicial que lo esté animando, ¿no? no, no, no. Y eso ya está impreso en fuego en nosotros, en Ujú, todos los jueces de corte hoy, sin duda. Y le diría que los jueces del Poder Judicial es algo que su convencimiento sobre esto ya ni lo discutimos, mire lo que le digo. ujú. Bueno, hay preocupación, digamos, en el ámbito acá de la judicatura, no de la judicatura, en todo caso del foro salteño, por el proyecto de arancelamiento de la Corte de Justicia. ¿Qué quiero decir con eso? Hay un pronunciamiento publicado el fin de semana en el sitio oficial del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, donde el Consejo Directivo de las instituciones manifestó su preocupación en torno al proyecto de ley propuesto por la Corte salteña
mediante la acordada 14.107, por considerar que el nuevo requisito de admisibilidad que se incluiría para los recursos de queja en el artículo 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia podría vulnerar garantías y principios constitucionales fundamentales. ¿Cómo sacaron este proyecto? ¿Qué es? Sí, claramente. A ver. Claramente. La Corte de Justicia de la Nación y todas las provincias argentinas, todas, tienen este arancelamiento no al acceso a la Corte, sino al recurso de queja. Ajá. El recurso de queja es un recurso de última instancia que se puede interponer después de que la demanda fue rechazada en primera instancia, en segunda instancia, interpuesto un recurso de inconstitucionalidad frente a la Cámara que resolvió, y cuando no es otorgada, se puede ir en queja a la Corte. Sí. Este arancelamiento es para evitar que los expedientes estén indefinidamente en trámite, porque cualquiera sea el resultado después de estas sentencias que yo le dije, el recurso de queja lo presentan sin ningún tipo de sustento, ¿no? Casi el 90% se rechaza porque carecen de los argumentos que un recurso de queja necesita, que es una violación a un derecho fundamental, no el resultado de una sentencia. Usted acuérdese, Jorge, usted lo sabe muy bien, la Corte no es tercera instancia judicial, la Corte es una instancia constitucional, claro, que resuelve las cuestiones o mira los agravios vinculados a la violación de un derecho fundamental o un derecho constitucional, no una cuestión patrimonial por interpretación. Para eso están los otros tribunales. En este ámbito, el usar todos los argumentos, todos los recursos para dilatar los procesos hasta llegar al recurso de queja, que es interpuesto libremente, hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo tiene hace 50 años, y los abogados que van a litigar con un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen que pagar un arancel de acceso. Igual en todas las otras provincias, en el proyecto de ley están estipuladas todas y cada una de las provincias cuánto cobran o cuánto es la tasa de justicia, porque esto no se cobra, es la tasa de justicia de acceso. Si el agravio constitucional, y esto quiero que quede claro, Jorge, si el agravio constitucional es fundado, la Corte abre la queja y le devuelve lo depositado al abogado que interpuso el recurso. Ajá. O sea que no es una tasa... No hay un ánimo recaudatorio, ese es el tema. No es un ánimo recaudatorio. No, porque aparte no es significativo en términos económicos. Garantiza que los que lo presenten tengan un agravio constitucional sólido, con fundamentos atendibles. Hoy no voy en el caso, claro, pero yo le puedo mostrar la cantidad de rechazos que hay por falta de argumentos, porque no son los argumentos que utilizan los que habilitan una instancia constitucional como la Corte. Y eso tiene que ver con la prevención. Con la Cámara, cómo valoró la prueba, no es una instancia constitucional de la Corte. Y algunos intentan que sea una tercera instancia y no lo es. Por eso es que muchos abogados serios saben cuándo interponer un recurso de inconstitucionalidad y un recurso de queja porque hay argumentos válidos. Ese es el tema. Hay una práctica de interponer un recurso de queja solo como método. Yo he litigado 22 años y lo he usado y es parte de mi responsabilidad y mi obligación como abogado hacerlo. Lo que también tengo que decirle a mi cliente, cuáles son los argumentos reales que implican poder acceder a una instancia constitucional como la Corte. Si tengo razón, como creo que tengo, esos fondos se devuelven inmediatamente, se retornan al presentante, con lo cual la presentación tiene que tener un argumento, una solidez mínima para que tengan acceso, porque nosotros lo que hacemos es que viendo si hay esa solidez, esos argumentos, abrimos la queja y la cuestión de fondo la resolvemos en otra instancia. Para ese momento ya le devolvimos el depósito porque vimos que hay seriedad en el planteo. Nada más que eso. Bueno, está clarísimo, porque en definitiva también los abogados tienen que tener el conocimiento necesario para saber cuándo es pertinente o no acudir con un recurso de queja, que esto no se vuelva un deporte con el simple ánimo de hacer más honorarios y participar eso al cliente. Eso
Eso ya es una aventura que se pone un freno a través de esto que acaba de explicar el doctor Vitara. Ese es el objetivo nada más, encuadrar estos planteos. La Corte tiene una actividad muy intensa en resolver sus conflictos, los conflictos que llegan a su seno. Las quejas son una parte de esa actividad que tenemos, pero advertimos que la mayoría de las quejas que generan, como usted dice, honorarios al cliente, Al litigante, claro. al litigante, ¿sí? Requieren también una actividad jurisdiccional. Cuando tienen solidez, la Corte los acepta y Y eso no le le devuelve cuesta la nada plata, al el cliente. depósito. Sí, Bueno, sin doctor ningún Vitar, inconveniente. le agradecemos como siempre su participación. Ha sido muy amable con No, nosotros, ¿eh? no, yo le agradezco a usted el llamado por esta noticia de que, bueno, que Salta ha tenido un reconocimiento nacional en un cargo de esta importancia en la Junta Federal de Cortes. Muchas gracias. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.